Matthew Evans, un hombre adinerado de unos 70 y tantos años, estaba sentado solo en su Mercedes plateado, golpeando con impaciencia el volante con el pulgar. El aire acondicionado zumbaba, apenas logrando mitigar el calor de Kentucky. Retirado y rico tras una vida dedicada a los negocios y las finanzas, Matthew estaba acostumbrado a que todo saliera a su favor. Pero ese día se encontraba varado con una llanta ponchada, lejos de las comodidades de su impecable mansión a las afueras de la ciudad. Intentó varias veces llamar a asistencia en carretera, pero sin suerte. Suspiró y se resignó a esperar. Justo cuando empezaba a sentir una punzada de frustración creciendo dentro de él, vio una figura acercándose por la carretera. Era un chico joven, quizá de unos 13 o 14 años, con una camiseta deslavada y unos tenis desgastados. Caminaba con expresión decidida. Matthew lo observó mientras el chico examinaba el auto con la mirada entrecerrada y luego le dedicaba un saludo cortés pero seguro. —¿Tiene una ponchadura, señor? —preguntó con voz firme. —Sí, así es —respondió Matthew, sintiendo una mezcla extraña de alivio e incomodidad. Esperaba recibir algo de ayuda, pero mi celular no tiene señal aquí. El chico sonrió ligeramente. —Puedo ayudarle con eso —dijo, arrodillándose junto a la llanta sin pensarlo dos veces. Mi abuelo me enseñó a cambiar una llanta el verano pasado. ¿Tiene refacción? Matthew señaló el maletero y observó cómo el muchacho lo abría y sacaba las herramientas necesarias. Trabajó con rapidez, sus manos se movían con una seguridad tranquila que parecía ir más allá de su edad. Mientras Matthew lo miraba, sintió que una extraña humildad se colaba en él, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Quiso ofrecerle algo a cambio, pero el joven apenas levantaba la vista, concentrado totalmente en su tarea. Después de unos minutos, el chico terminó. Se limpió las manos en los jeans y dio un paso atrás. —Listo —dijo con una pequeña sonrisa de satisfacción. Matthew sacó su cartera y tomó algunos billetes, extendiéndolos hacia él. —Toma, de verdad te agradezco la ayuda. Pero el chico dio un paso atrás y levantó una mano con educación. —Gracias, señor, pero no necesito nada. Me alegra poder ayudar. Matthew se quedó inmóvil, con el dinero aún en la mano, observando cómo el muchacho se alejaba por la carretera. La interacción lo había conmovido, aunque no sabía bien por qué. Ya solo, guardó nuevamente el dinero en su cartera y subió al auto, observando por el espejo retrovisor cómo la figura del chico se hacía cada vez más pequeña a lo lejos. Durante el resto del trayecto, no podía dejar de pensar en él. Había en ese joven una dignidad silenciosa, una seguridad en sí mismo que no provenía del dinero ni del estatus, sino de algo más profundo. Esa noche, mientras estaba solo en su lujosa casa, Matthew no lograba apartar la imagen del chico alejándose con nada más que una sonrisa. Se sentó en el sillón de cuero de su estudio, rodeado de estanterías llenas de libros que casi nunca abría. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. Su cena, un filete perfectamente preparado con espárragos, reposaba intacta sobre la mesa lateral. No podía dejar de pensar en el chico. Matthew había conocido a miles de personas a lo largo de su vida, socios de negocios, empleados, inversionistas. La mayoría de las interacciones giraban en torno a negociaciones, favores y acuerdos. Siempre había un intercambio, un precio, una expectativa. Pero ese chico, ese desconocido, lo había ayudado sin ningún motivo más que por simple bondad. Matthew se recostó mientras daba un sorbo a su whisky. El recuerdo de la sonrisa confiada del muchacho se repetía en su mente. No parecía alguien que tuviera mucho, pensó. Los zapatos gastados, la ropa deslavada, el polvo en sus manos, todo eso contaba una historia. Y, aún así, el chico se desenvolvía con una integridad que ya casi no se ve en estos tiempos. A la mañana siguiente, Matthew no pudo resistir el impulso de buscarlo. No sabía exactamente por qué, pero sentía que algo había quedado inconcluso. Tal vez era culpa, tal vez gratitud, o quizás simple curiosidad. Fuera lo que fuera, se encontró manejando de nuevo por el mismo tramo de carretera, escaneando el horizonte en busca de alguna señal del chico. Pasaron horas mientras se detenía en gasolineras y pequeños comedores, preguntando a quien quisiera escucharlo si habían visto a un joven con la descripción que él daba. La mayoría se encogía de hombros o negaba con la cabeza, hasta que, finalmente, una mujer mayor, detrás del mostrador de una cafetería pequeña, habló. «Suena a que hablas de Ilaiche», dijo mientras se limpiaba las manos en el delantal. «Ese chico siempre anda ayudando por aquí. Vive con su mamá allá en Harlem». «Harlem», repitió Matthew, memorizando el nombre.
Gracias. Harlem quedaba a 1 hora de camino, enclavado en las estribaciones de los Apalaches. El trayecto era pintoresco, pero Matthew apenas lo notaba, su mente iba a 1000 por hora llena de preguntas. ¿Qué clase de vida tenía ese chico? ¿Qué tipo de familia criaba a alguien así? Cuando llegó al pueblo, las calles estaban tranquilas, bordeadas por casas modestas y pequeños negocios. Preguntó a algunos lugareños por Ilaiche y finalmente lo dirigieron a una casa pequeña en las afueras. La casa se veía desgastada, pero ordenada. El porche delantero se hundía levemente por su propio peso. Matthew estacionó el auto y dudó un momento, sin saber muy bien qué iba a decir. Respiró hondo y tocó la puerta. Le abrió una mujer de unos 40 años. Se veía cansada pero amable, con unos ojos atentos y curiosos que lo evaluaron de inmediato. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Buenos días, dijo Matthew, aclarándose la garganta. Siento molestarla, pero creo que ayer conocí a su hijo. Ilaiche, ¿verdad? Me ayudó con una llanta ponchada. Su expresión se suavizó de inmediato. Ese suena como mi Ilaiche, respondió con una pequeña sonrisa. Siempre anda ayudando a la gente. Solo quería agradecerle como se merece, dijo Matthew. Ayer no aceptó nada de mí. Ella asintió y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Está allá atrás. Puede esperarlo si gusta. Matthew entró, observando el entorno modesto. Los muebles eran viejos, pero estaban limpios. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares y algunos dibujos hechos a mano que parecían de un Ilaiche mucho más pequeño. Era un contraste total con su propia casa, llena de superficies impecables y arte costoso. Y sin embargo, había algo en ese lugar que se sentía más cálido, más vivo. Siguió a la mujer hasta el patio trasero, donde Ilaiche reparaba la cerca. El chico levantó la vista, sorprendido de ver a Matthew. «Hey, señor», dijo mientras se limpiaba las manos en los jeans. «¿Qué hace aquí?» Matthew sonrió, sintiéndose curiosamente nervioso. «Quería darte las gracias otra vez. Me ayudaste cuando de verdad lo necesitaba, y no he podido dejar de pensar en eso». Ilaiche se encogió de hombros, con una expresión tranquila y sincera. No fue gran cosa. Pero para Matthew sí lo fue, y estaba decidido a demostrarlo. Ilaiche se apoyó en la cerca, con la mirada fija y curiosa en Matthew. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. La actitud serena del chico hizo que Matthew se sintiera ligeramente fuera de lugar, como si él fuera el que estaba siendo evaluado. «No creo que te des cuenta de lo importante que fue», dijo finalmente Matthew, rompiendo el silencio. «La mayoría de la gente no ayuda a desconocidos sin esperar algo a cambio». Ilaiche ladeó ligeramente la cabeza, como si no entendiera del todo la afirmación. «Yo no lo veo así», respondió. «Si alguien necesita ayuda y puedo hacerlo, ¿por qué no habría de hacerlo?» Matthew se sintió sorprendido por la sencillez de la lógica del chico. Miró más allá del muchacho, hacia el patio. La cerca estaba remendada con tablas de distintos tipos, el pasto crecía de forma irregular y escasa. Detrás de la casa, un viejo columpio se inclinaba peligrosamente, con cadenas oxidadas y rotas. Era evidente que la familia de Ilaiche no tenía muchos recursos, pero se las arreglaban con lo que tenían. «Tienes la cabeza bien puesta», dijo Matthew con sinceridad. «Tu madre debe estar muy orgullosa». Ilaiche sonrió y miró hacia la casa. «Trabaja mucho. Yo solo trato de ayudar en lo que puedo». Matthew guardó silencio por un momento, dejando que las palabras del muchacho calaran hondo. Pensó en su propia infancia, vivida en una casa muy parecida a esa. Sus padres habían trabajado sin descanso para salir adelante, enseñándole el valor del esfuerzo y la perseverancia. Con el tiempo, se había alejado de esas lecciones, atrapado en la carrera por el dinero y el estatus. Ahora, de pie en ese patio, sintió una mezcla extraña de nostalgia y arrepentimiento. «Me gustaría hacer algo por ti y por tu familia», dijo al fin. Ilaiche se enderezó, con una expresión cautelosa. «Estamos bien, señor. No necesitamos nada». «No se trata de necesitar», insistió Matthew. «Se trata de lo que es justo. Tú me ayudaste, y me gustaría devolverte el favor». Antes de que Ilaiche pudiera responder, su madre salió al porche, secándose las manos con un trapo de cocina. «Ilaiche, mejor entra a lavarte las manos antes de comer», dijo, y luego dirigió la mirada a Matthew. «¿Quiere acompañarnos? No es gran cosa, pero está invitado». Matthew dudó, poco acostumbrado a ese tipo de invitaciones. Pero la sinceridad en la voz de la mujer no le dejó espacio para excusas.
Me encantaría, respondió, siguiéndola hacia el interior de la casa. Dentro, la cocina olía a pan recién horneado y verduras asadas. La mesa era pequeña, rodeada de sillas desparejadas, pero estaba puesta con esmero. Matthew tomó asiento, sintiéndose extrañamente fuera de lugar con su traje a la medida en ese entorno tan humilde. Ilaiche se lavó las manos en el fregadero y se unió a ellos, con esa sonrisa fácil que nunca desaparecía. Mientras comían, Matthew se vio envuelto en la conversación. Ilaiche hablaba de su escuela, de sus amigos, y de su sueño de convertirse en ingeniero. Su madre compartía historias sobre la comunidad, hablando con un orgullo sereno de la gente que siempre se cuidaba entre sí. Matthew escuchaba con atención, sintiendo un calor en el pecho que no experimentaba desde hacía años. A pesar de toda su riqueza y éxito, su propia casa se sentía fría y vacía comparada con aquella vivienda modesta, llena de risas y conexiones genuinas. Después del almuerzo, mientras recogían la mesa, Matthew se volvió hacia la madre de Ilaiche. «Ha hecho un trabajo admirable al criarlo», dijo. «Tiene más corazón que la mayoría de las personas que conozco». Ella sonrió, con los ojos brillando de gratitud. «Gracias. Es un buen chico. Hemos tenido nuestras dificultades», dijo la madre de Ilaiche, «pero hemos aprendido a valorar las cosas pequeñas». Matthew asintió, mientras su mente ya comenzaba a dar vueltas con ideas. No quería imponer nada, pero tampoco podía irse sin hacer algo por ellos. Esa familia le había dado un regalo que ni siquiera sabía que necesitaba, un recordatorio de lo que realmente importa. Salió de su casa esa tarde con una claridad que no había sentido en años. Mientras conducía de regreso a su finca, comenzó a planear. No se trataba de caridad, sino de honrar el desinterés de aquel muchacho y la fortaleza de su familia. Ilaiche y su madre merecían más que cercas parchadas y muebles desgastados, merecían estabilidad y un reconocimiento a la fuerza con la que enfrentaban la vida cada día. A la mañana siguiente, Matthew hizo muchas llamadas. Contactó a viejos colegas, contratistas, proveedores. Para el mediodía, todo estaba en marcha. En menos de una semana, camiones y trabajadores comenzaron a llegar a la casa de Ilaiche. Matthew estaba de pie en la acera, con una carpeta en mano, dirigiendo las renovaciones mientras Ilaiche y su madre observaban en completo asombro. «No tenía que hacer esto», dijo ella con la voz temblorosa al ver a los obreros descargar materiales. «Siempre nos hemos arreglado solos». Matthew se volvió hacia ella con una expresión sincera. «Han hecho mucho más que arreglárselas. Han salido adelante. Pero ustedes me dieron algo que no sabía que me faltaba. Permítanme devolver un poco de eso». Ilaiche, más callado de lo habitual, se paraba junto a su madre con una expresión pensativa. Matthew se agachó un poco para quedar a su altura y mirarlo a los ojos. «Me enseñaste algo, Ilaiche. Ayudar a los demás no se trata de dinero. Se trata de estar presente. Y yo quiero estar presente para ti». En las semanas siguientes, la casa pasó por una transformación total. El porche que se hundía fue reemplazado con madera resistente. Se reparó el techo. El columpio oxidado del patio trasero fue sustituido por uno nuevo. Por dentro, las paredes se pintaron, los pisos se pulieron, y la cocina se modernizó con electrodomésticos nuevos. Al principio, Ilaiche quiso ayudar con las renovaciones, cargaba tablones, barría escombros. Pero Matthew insistió en que descansara. «Tu trabajo», le dijo con una sonrisa, «es disfrutar de ser niño, aunque sea por un rato». Aún así, Ilaiche no podía evitar escabullirse para ver trabajar al equipo. Sus ojos brillaban de curiosidad mientras observaba cómo medían, cortaban y construían. Uno de los trabajadores, un hombre corpulento llamado Joe, notó su interés y lo invitó a ayudar midiendo tablones. Pronto, Ilaiche hacía preguntas sobre herramientas y construcción, su entusiasmo contagiaba a todos. Matthew lo observaba a la distancia, sintiendo una calidez que le llenaba el pecho. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo, algo que iba más allá de sí mismo. La energía de ese chico le recordaba la ambición que él mismo había tenido, antes de que su vida se convirtiera en una carrera de juntas, inversiones y cifras. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, el proyecto estaba casi terminado. La familia se reunió en el nuevo porche, maravillada ante la transformación. La madre de Ilaiche miró a Matthew con la voz entrecortada por la emoción. «Esto ya no es solo una casa», dijo. «Es un hogar. No sé cómo podríamos agradecerte». Matthew negó con la cabeza, con una voz suave. «Ya lo han hecho. Me recordaron lo que realmente significa vivir,
la familia, la conexión, el propósito. Creo que el que debería agradecer soy yo. El último día del proyecto se sintió como una celebración. Los vecinos se acercaron a ver los cambios, compartiendo sonrisas. Y con los vecinos llegaron pequeños obsequios, pan recién horneado, frascos de mermelada casera e incluso una planta en maceta. Las risas de Ilaiche resonaban por todo el patio mientras corría entusiasmado, mostrándoles a sus amigos el nuevo columpio y los cuartos recién pintados. La casa, que antes lucía cansada y desgastada, ahora rebosaba de vida. Matthew estaba de pie en el porche, recargado en la nueva barandilla firme, observando la escena. No recordaba haber sentido una alegría así en muchos años, una alegría simple, genuina, nacida de ver a otro salir adelante. La madre de Ilaiche se acercó con un vaso de té helado en la mano y se lo ofreció con una sonrisa. Usted no solo arregló una casa, le dijo en voz baja. Nos devolvió la esperanza. Y creo que también encontró algo para usted mismo. Matthew asintió y tomó un sorbo. Así es, admitió. Pasé demasiados años persiguiendo cosas que creí importantes, dinero, estatus, influencia, pero nada de eso se compara con esto. Nada me llenó como esto lo ha hecho. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Ilaiche se unió a ellos en el porche, todavía lleno de energía. Miró a Matthew con una expresión seria y reflexiva. Señor Matthew, dijo. He estado pensando mucho en lo que hizo por nosotros. Yo también quiero hacer algo así algún día. Quiero ayudar a la gente. Matthew le puso una mano en el hombro, con voz firme y cálida. Ya lo estás haciendo, Ilaiche. Tu bondad fue lo que inició todo esto. Nunca pierdas eso. Los tres se sentaron juntos, mirando cómo el cielo pasaba del dorado al naranja profundo. El calor del día aún se sentía, pero había un calor más profundo, el que nace de la conexión, la gratitud y un propósito compartido. Cuando llegó el momento de despedirse, Ilaiche y su madre lo acompañaron hasta el coche. La gran sonrisa del niño y la expresión emocionada de su madre quedaron grabadas en la memoria de Matthew mientras se alejaba. Supo en ese momento que eso no era un final. Era el inicio de un nuevo capítulo en la vida de todos. Las semanas que siguieron trajeron más cambios. La curiosidad de Ilaiche por la construcción se convirtió en una verdadera pasión. Matthew organizó para que pudiera pasar tiempo aprendiendo junto a los mismos trabajadores que ayudaron a renovar su casa. Ilaiche absorbía cada conocimiento con entusiasmo. Matthew, por su parte, se sintió cada vez más atraído de vuelta a Harlem. Cada visita dejaba de sentirse como un simple viaje, y se volvía más como regresar a casa. Ya no se sentía un extraño en sus vidas, ahora era parte de algo más grande. Y por primera vez en muchos años, se sentía en paz. La historia terminó donde había comenzado, en un pequeño pueblo con un gran corazón, donde un simple acto de bondad de un niño le recordó a un hombre mayor la lección más importante de la vida. No se trata de lo que tienes, sino de lo que das.